Bueno, buenas noches, bienvenidas a la presentación, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de este querido libro, Las ciencias sociales y las efemérides en el nivel inicial. Como directora de la colección de educación inicial, represento a la editorial en las presentaciones de los libros. Estamos muy orgullosos de este nuevo libro tan esperado. Hemos debatido mucho tiempo sobre quiénes serían los autores o las autores elegidas, cómo organizaríamos las temáticas a abordar, y es un libro que realmente esperábamos mucho. Tenemos un libro en la colección de la enseñanza de las ciencias sociales, que es un libro histórico, y hay dos razones por las cuales con Mariana y con Elsa resolvimos esta idea de este título y de estos contenidos. Una tiene que ver con que está ese libro de ciencias sociales, pero que ya necesitaba una actualización, y otra tiene que ver con que el trabajo sobre la historia y las efemérides tiene que enmarcarse en el enfoque y el encuadre de la enseñanza de las ciencias sociales en general. Hemos esperado mucho, es una temática muy compleja y controvertida, que necesita de especialistas como Mariana y Elsa para poder desarrollarla, que tienen que tener todos los saberes desde las ciencias sociales y la historia, pero también desde la educación inicial. Porque si no, nos sucede que se dicen cosas y se escriben cosas que no son pertinentes para el trabajo con los niños pequeños. Y dentro de los especialistas en ese trabajo de la enseñanza de la historia con los niños pequeños, tenemos un montón de debates que las autoras van a tomar hoy, y el otro eje que ellas toman es esta relación entre la teoría y la práctica. La colección se basa en tener escritos que aborden aspectos teóricos, que enmarquen las prácticas, y ejemplos o propuestas a modo de ejemplos o comentarios a modo de ejemplo que le den sentido a esos aspectos teóricos. La colección se basa en esta idea de aunar teoría y práctica para que los educadores que estén leyendo los libros y estén en contacto con sus escritos y los autores puedan tener el enfoque, ¿no?, claro, puedan tener un marco teórico que le dé sustento, y a su vez ejemplos prácticos que puedan concretar eso que se dice a nivel teórico. Por eso es parte de la colección de educación inicial esta idea de aunar teoría y práctica. Si esto nos pasa siempre, y tenemos un montón de libros y ejemplos que nos llenan de orgullo a la editorial y a mí como coordinadora de la colección, en el caso de la enseñanza de la historia, todos los que somos parte de la educación inicial y de la educación en general sabemos que tenemos absolutas complejidades y problemáticas al respecto que hay que desanudar. Y esto que hay que desanudar necesita de un marco teórico que le dé sustento, y también necesita de estos ejemplos que hacen, que a veces, lo decía el otro día Tonucci en su última conferencia, y digo, caramba, cómo nos sigue pasando, qué difícil, y lo decía Meri en la última también, qué difícil que es concretar en la práctica eso que se dice en la teoría, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, este es el enfoque, esta es la escuela que queremos, este es el sujeto que queremos formar, y cuando viene la planificación o la propuesta concreta, se contradice sin querer con eso que estamos diciendo desde lo teórico? En las efemérides tenemos mucho de esto, tenemos debates, ¿son para el nivel inicial o no son para el nivel inicial? ¿Qué pasa con el jardín maternal en relación a las efemérides? ¿Los incluimos o no los incluimos? Si son parte de la institución, ¿cómo podemos incluirlos? Eso es algo que debatimos y que yo les pedí a las chicas que pongan especialmente en el escrito que hicieron, para que quede claro qué pasa con el querido jardín maternal en cuanto al trabajo sobre los hechos históricos. ¿Cómo trabajamos los hechos históricos? Los alumnos, ellos usan igual otra terminología bien específica, yo me sale hechos históricos, que es como lo trabajamos tantas veces desde la didáctica general, pero ellas lo van a abordar bien específicamente, explicitando lo que se fue desarrollando a lo largo del libro, tanto del enfoque como
de las propuestas. ¿Qué pasa con la comprensión de los niños pequeños acerca del pasado, ¿no? De la historia? ¿Cómo pueden terminar de incorporarlo? Y si no lo pueden terminar de incorporar, ¿es importante trabajarlo o no es importante trabajarlo? Y ahí hay opciones y todos ustedes habrán escuchado diferentes opiniones de los especialistas, acá las nuestras, que forman parte ya de esta amada colección que esperaba tanto este libro, con estos debates y estas discusiones, van a poner claridad con respecto a sus posturas en este sentido. Y por el otro lado, cuando viene la práctica, ¿qué acciones ponemos en juego? ¿Por qué trabajamos la historia de manera, ¿no?, estereotipada? ¿Qué pasa con las felices damas antiguas y los felices vendedores ambulantes en la época colonial? ¿Eran todos felices? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la realidad? ¿Qué pasó verdaderamente en la Revolución de Mayo? Y todo eso que ya implica un trabajo tan fuerte tiene que ver con el modo en que se los acercamos a los niños pequeños y cómo esta transposición didáctica nos lleva tan fácilmente al estereotipo, a la deformación, a trabajar con una sola línea de lo histórico, a trabajar el pasado de forma estereotipada, a olvidarnos que la realidad siempre es diversa, es compleja, lamentablemente además es desigual, porque que sea diversa y compleja vamos bien, cuando es desigual ya estamos más complicados, es cambiante, tiene diversos protagonistas y nosotros somos parte de esos protagonistas y nuestros niños pequeños también. Y ahí tenemos todavía una cuestión con las expectativas familiares, ¿no? Las familias que esperan que los niños se disfracen, que el acto tenga tal característica, y todo lo que debemos trabajar para que se comprenda que lo que se aborda con los familiares tiene que ver con compartir las experiencias que se estuvieron desarrollando y no con una muestra rígida que siempre nos complica, que siempre nos sale mal, para que vean cómo sus hijos se lucen arriba de un escenario disfrazados estereotipadamente. Todo esto es parte de la esencia, ¿no? Yo digo, esto de los actos se parece al tema de las carpetas en artes visuales, ¿no? Que todos sabemos que la carpeta no es la razón de ser y sin embargo los padres esperan los trabajitos en la carpeta. Y también esperan ese acto donde los niños puedan lucirse. En función de eso, todo lo que hay que trabajar para desanudar, para retomar, para concretar las mejores opciones, para que realmente además sea algo basado en el aprendizaje y el disfrute. No hay un solo maestro que te conteste que sí disfrutó el acto patrio, cuando el acto patrio tiene estas características que implica tanta presión para los niños, para los educadores, tanta expectativa para los familiares, no puesta en los aprendizajes y en aquello que se enseñó y se abordó, sino puesto en eso que se está mostrando y que tantas veces es incoherente con el marco teórico y además carece de sentido y encima carece de disfrute, porque uno dice a veces, bueno, si lo disfrutamos, bueno, por ahí, ¿no? Podría llegar a ser, pero ni siquiera. Así que bienvenidas a esta colección, gracias, bienvenidos todos a esta presentación. Gracias. Es un placer tenerlos a todos acá. Es una situación también extraña y extravagante estar haciendo una presentación virtual, pero bueno, es lo que nos toca en estas épocas y hemos decidido con la editorial y con las autoras hacerlo virtualmente, aunque no sea lo mismo, y estamos imaginando las caras de ustedes y no los estamos viendo, y ahora cuando las chicas hablen yo me voy a ocupar de leer los mensajes para poder después formularle las preguntas. La idea entonces, presentada la colección y sus características, podrán encontrar en la página de Homo Sapiens y en el Facebook de Homo Sapiens todos los libros, inmensa cantidad de libros que tiene la colección. Vuelta a decir que es un libro esperado, que hace años que estamos con la editorial y con Perico, el editor, viendo cómo, cuándo, quiénes, porque sabíamos que esto es un gran desafío y que este libro es absolutamente necesario. De hecho, convoca y conmueve porque tiene mucho de lo que necesitamos pensar, repensar y concretar para la educación inicial y el bienestar y los aprendizajes de nuestros niños pequeñitos. Y en relación con esto también nos pasa que en estos momentos de pandemia el trabajo sobre el pasado todavía tiene un agregado más de complejidad.
Entonces, presentada la colección, presentado el libro, agradeciendo a las autoras su participación y su presencia, y felices de que este libro, lo voy a mostrar un momento porque me llegó hoy, No, de Rosario, no sabía, me llegó claro. justo hoy. Qué Justo me tremendo. llegó Sí, sí, hoy, sí. y porque, bueno, el correo, la distancia, Mm, Rosario siempre Los estuvo tiempos, cerca, pero en la época de pandemia tal está un cual. poquito más complicado. Me llegó justo hoy, justo a tiempo. Las chicas van a presentar los contenidos, van a abordar los aspectos que consideren necesarios referidos al libro, y después abrimos a las preguntas que ustedes pueden ir escribiendo y que yo se las voy a mencionar cuando terminen de hablar. Todo suyo, autoras. Bueno, 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 muy Laura, bien. qué linda presentación. La verdad Gracias. que un placer. En primer lugar, retomo tus palabras de esto de que vos me estuviste persiguiéndonos mucho para escribir este libro, y una que se negaba por el hecho de que, wow, nos va a quedar grandes, ¿no? Uno siempre desde la humildad de lo que conoce y de lo que trabaja, que sin embargo después, en esta instancia de materialización de este escrito, recibimos estos agradecimientos y esta energía de las maestras, de las colegas. Ahora, mientras vos hablabas, yo estaba mirando el chat, y la verdad que es muy reconfortante leer Ahora lo que voy a leer. para ambas, ¿no? Tanto para Elsa, bueno, a vos obviamente te llegaron esas felicitaciones tus seguidoras personales, pero acá estoy leyendo alumnas del profesorado, docentes de los CIES. Entonces, como decía, ¿no? Cuando empezamos a escribir con Elsa nos dimos cuenta que hacía falta dejar esto plasmado, no porque tengamos la verdad revelada, no porque sea una receta para abordar el pasado ni para hacer los actos patrios, sino como un aporte de todos estos años que venimos trabajando en el nivel inicial, en el profesorado, en la formación permanente, con, con la idea de dejar un rastro, de dejar una huella de nuestro esfuerzo, de lo que sabemos, porque mucho hemos leído, pero también pasa por la interacción con otros y con otras, ¿no? A mí cada una de las presentaciones, digo, de los cursos, el aprendizaje en el aula de formación docente, nos permite interactuar e ir profundizando los conocimientos y profundizando lo que sabemos. Ya tenemos nuestras cuantas primaveras, entonces unos cuantos años Unos cuantos. transitados, sí, unas cuantas, pero bueno, el valor de la sabiduría en tanto experiencia docente, y siempre ambas con ansias de seguir mejorando, ¿no? Por eso agradecemos, esto lo acordamos con Elsa, ¿no? Agradecemos en primer lugar tu insistencia, Laura, para concretar este proyecto que nos llena de orgullo. Y es más, trabajamos con Elsa a contratiempo, porque yo les voy a contar a los que nos están mirando, que nos pedía para diciembre porque se suponía que este libro iba a estar presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires, en la sede de Palermo. Y nosotras orgullosas y trabajando, ¿te acordás, Elsa? Sábado, domingo, feriados, no tuvimos tiempos libres porque, bueno, abocadas a esto, ¿no? A entregar lo mejor de nosotras, porque hubo una confianza, Laura, de tu parte, en que lo íbamos a lograr. Bueno, no se dio la Feria del Libro de Palermo, pero se dio la virtualidad, y felices Aquí también. estamos. Aquí estamos. Esto recién empieza, ¿no? Porque, bueno, Y el libro salió, y el libro porque el salió. día que entraba a imprenta, y Perico me dijo, el lunes entra a Sí, imprenta, el sí, domingo se declaró la el cuarentena aislamiento, obligatoria, el y aislamiento, de sí. todas maneras el libro salió, agradecidos a la editorial que el libro salió, Sí. y el año que viene, en este regreso con gloria a la vida normal, vamos a poder estar en la Feria del Libro haciendo la presentación ahí, y Obviamente. otras Así presentaciones será. también, pero lo importante es que ni la editorial, ni yo, ni tampoco ustedes renunciaron al proyecto y a continuar la tarea para No, poder concretarlo, ¿no es cierto? no, Que eso es lo no, que nos no. toca en este momento de incertidumbre y complejidad.
Acá Por estoy viendo supuesto. que hay un montón de felicitaciones y abrazos y etcétera. Sí, Obviamente, sí. para Qué ustedes lindo. dos, recordaba ese Muchas sábado a gracias. la tarde que Sí, qué estuvimos lindo. acá un montón de tiempo dándole cierre al libro. A mí me Sí, toca perseguir a los autores y hasta mentir un poco con la fecha con la presión, para un llegar, poquito con la presión. para Sí, sí, meter presión y llegar en sí, tiempo y forma, porque también respondo y agradezco a Laura Di Lorenzo que lo recibe y tal también se cual. pasa los fines de semana corrigiéndolo y arreglando con los autores todas las cuestiones necesarias, las fotos, el diseño, etcétera. Claro, por Pero supuesto. bueno, así Bueno, estamos, así es, esa es la tarea. tal cual. Bueno, y sigo, nada, con los agradecimientos, bueno, en primer lugar a vos, a la editorial, por supuesto, a las maestras, porque también, por ejemplo, el anexo que hay atrás con las propuestas de sala, no intentan ser modélicas, sino como una propuesta de valiosas experiencias de sala que pudimos rescatar y bueno, plasmarla como una puerta que se abre, ¿no? Otra vez, no es una receta, sino un libro como para consultar, para debatir, queda inconcluso. Yo ahora que lo vi y empecé a leerlo, digo, ay, no pusimos esto y no pusimos, y pasa que hacemos otra edición con un anexo queriendo dar mejor, ¿no? Y más. Le queremos agradecer también a las colegas y a los colegas que también nos aguantaron en nuestras idas y venidas con esta escritura y a nuestras familias, mis hijos que nos han bancado muchísimo en esto, que nos han apoyado, que nos han alentado. Por eso en el libro la dedicatoria es especialmente a nuestros hijos, ¿no? A mi hijo Agustín, a mi hija Sofía y a Marcos, que es el hijo de Elsa. Y a mi nieto, lo voy a nombrar a Florian, que también está por ahí dando vueltas, que también dedicado a un niño pequeño. Bueno, si quieren entramos directamente en la introducción. Bueno, seguimos con esto de la idea de hacer el libro como material de consulta, digo, para las docentes recibidas y que ya me han mandado fotos. Dice, mira, profe, tengo el libro, está recontra bueno. Y me hacen consultas tal vez de lo que no está o lo que problematizan. Y eso está bueno, tienen mi mail y me consultan, por ejemplo, ¿no? Y el material de formación docente. Yo que soy, bueno, eso lo acordábamos con Elsa, pero yo me ponía en esta posición. Yo estoy en la formación docente inicial, en segundo año, didáctica de las ciencias sociales, en tercer año, en taller de ciencias sociales, y en cuarto año, en el Ateneo de Naturaleza y Sociedad. Y cuando buscaba, y busco, material para organizar mi programa del año, tenía como varios referentes que los sigo usando, pero yo decía, quiero un texto que para una clase o dos clases agrupe todo esto, porque si no era un pedacito de uno, un pedacito del otro, un pedacito del otro, y entonces dije, yo quiero o necesito un texto que este capítulo sea para segundo año, este capítulo es para tercero, y en el cuarto ya todo el libro, ¿no? En cuarto año ya estamos con las experiencias de sala y demás. Así que bueno, fue pensado en este sentido, como material de consulta y como material para la formación docente. Y como material que abre otras puertas, que nos da para pensar, digo, a las maestras del jardín, a las profesoras o profesores, abre otras puertas, intentamos que sea reflexivo, que ofrezca el modo de pensar aproximaciones al conocimiento del pasado en tanto niños pequeños y niñas pequeñas, ¿no? Mirar y poder pensar el abordaje de las efemérides en tanto oportunidad de conocer el pasado. Con esto se va a reír Laura, porque cuando vos hablabas yo me sonreía. Ella me decía, quiero un libro de historia para el jardín. Y yo le decía, Laura, no se puede enseñar historia en el jardín. En todo caso, yo ya sé lo que vos me decís, que es la disciplina histórica, pero no se enseña disciplina histórica como tal, porque los niños pequeños no lo podrían abordar por su complejidad. Lo que hacemos es tener como oportunidad, ¿no? Tenemos la oportunidad que en el jardín se aproximen al pasado, ya que están las efemérides, como dice Siede, ¿no? Están y algo debemos hacer con ellas. Bueno, qué mejor que sacar algo significativo, que proponer aprendizajes, que los diseños de aprendizaje en la sala no sean, como vos decías, desde la mirada tradicional de la repetición
del disfraz y de que solamente los padres y las madres y las familias disfruten de ese momento sacando fotos cuando las niñas están obligados a hacer ensayos interminables, a hacer objetos de uso de un acto que no tiene sentido. Entonces, no es un libro de historia, sino que es la aproximación a los niños, al pasado, a través de las efemérides. Es poder ayudar a pensar a las docentes de qué manera abordamos ese pasado. Y por eso pusimos la dimensión teórica, ¿no? Porque no podemos hacer una práctica significativa, coherente, pertinente, con calidad educativa, si no primero presentamos o tenemos de referencia la dimensión teórica. Claramente, los que son profesores y profesoras de nivel terciario, esta dimensión teórica lo tienen claro, ¿no? Los conceptos estructurantes, qué pasa con la temporalidad, etcétera, etcétera, pero no todas las maestras del jardín, porque como sabemos y rescatamos estos testimonios, es que no se le había dado la oportunidad de que conocieran este marco teórico o no se acordaban o que, bueno, a través de los años de experiencia en los jardines de infantes, fue como una bola de nieve que se fue dando y el material teórico quedó, porque, bueno, después los va a explicar Elsa esto de qué pasa con las representaciones del pasado que tiene cada una de las docentes. Por eso decíamos que en esta primera parte, la dimensión teórica nos va a permitir pensar propuestas superadoras y derribar algunos mitos y algunos rituales y algunas prácticas enraizadas en otro paradigma que es la educación tradicional, ¿no? Pero para eso hay que saberlo, hay que saber tanto desde qué estamos hablando, desde las ciencias sociales, y por otro lado, cuál es el sentido, y tuvo sentido el origen de las efemérides en las escuelas y luego en los jardines. Entonces, por eso, en este libro, en los primeros capítulos, vamos a desarrollar lo que es la temporalidad, qué significa el pasado, el presente y el futuro, cómo a las docentes y a las niñas estamos involucrándolos en ser conscientes de ser sujetos históricos, qué son los conceptos estructurantes que conforman esto del tiempo histórico, el espacio geográfico y los sujetos sociales, porque eso nos va a permitir después abordar recortes del pasado para poder hacer un trabajo pleno en la sala. Y la cuestión es el enfoque. ¿Cuál es el enfoque para trabajar con las niñas en el nivel inicial? El enfoque es abordar el cambio social. Ya sabemos que la política, en tanto fechas patrias, que de eso se trata de fechas políticas, porque son revoluciones, son independencias, son sujetos que hicieron historia para conformar este país, pero en realidad el enfoque puesto en las niñas del jardín de infantes es la vida cotidiana. El enfoque es la perspectiva, es que se puedan aproximar de a poco el antes y el ahora, que eso las maestras lo hacen, ahora tenemos esto y antes no había, y entonces ¿qué había? Entonces lo importante acá, más adelante vamos a desarrollar mejor esto de la propuesta, pero es como una introducción, ¿no? Mirar esta perspectiva del cambio social, que es mirar la vida cotidiana del pasado, y ahí sí nos adentramos en los cambios y permanencias, y que Elsa después ella lo va a continuar hablando. Yo dejo esto como abierto para que después, al final, digamos, podamos toda esta teoría volcarlo y articularlo con la práctica. Pero a ver qué pasa con las docentes, Elsa, que no saben mucho. No sé si es que no saben mucho, ¿no? Vamos un poquito a rastrear, ¿no? Porque esto del enfoque no es tan nuevo, en realidad. Durante muchos años los contenidos acerca de las ciencias sociales y las efemérides estuvieron, digamos, se daban en el jardín aunque no estaban prescritos, existían. Pero en realidad a partir del año 89, del diseño del 89 y en la década del 90, esto está prescrito, digamos, aparece, sobre todo en el diseño curricular del año 89, esta mirada crítica acerca del ambiente, acerca de la complejidad del ambiente, el ambiente concebido como un entramado, el ambiente concebido también como una construcción social y retomando todo lo que ustedes dijeron, también el ambiente atravesado por el conflicto, por las diversidades, la diversidad de personas, de culturas y por la desigualdad.
Entonces, básicamente pensamos en esas transformaciones que se dan en la mirada de las ciencias sociales, particularmente a partir de la década del 90, es como que empieza a ponerse el foco en el contenido y en los diseños curriculares. Primero comienza en ciudad, después se hacen los CBC, digamos, en la década del 90, y en ciudad, particularmente en el año 95, se agrega, Adriana Serolnikov agrega al anexo, digamos, del 95, los principios, digamos, los principios que sustentan la mirada, los llamados principios explicativos o ideas organizadoras, que nos permiten ver la realidad desde la complejidad, desde la diversidad, desde múltiples perspectivas, básicamente, ¿no? Eso es importante porque esto está como escrito a partir del 95 y se va a plasmar en el diseño curricular del 2000 en Ciudad de Buenos Aires y posteriormente en la provincia de Buenos Aires en el diseño curricular del 2008. O sea, no es tan nuevo el enfoque, es un enfoque que ya tiene unos cuantos años. Entonces, si nosotros pensamos que la realidad social, aquí yo digo realidad social porque estoy remitiendo básicamente a las ciencias sociales, pero bueno, si nosotros pensamos en lo social como una construcción, y si pensamos que vamos a acercar a los niños a la realidad social pasada, la realidad social pasada presentaba las mismas características entonces que presenta la realidad social actual. Entonces, de allí nos tenemos que parar, allí tenemos que pensar entonces cómo vamos a acercar a los niños a esa realidad sin simplificarla, sin generalizar, sin banalizarla, ¿no? Viéndola, digamos, desde toda su complejidad, pero a la vez adecuándola a la posibilidad de comprensión de los niños pequeños. Entonces, a ver, y para esto tenemos que ir por partes, ¿no? Primero tenemos que historizar. Nosotras somos profesoras de historia, así que evidentemente... En el libro historizamos, claro. Claro, lo nuestro es historizar porque es lo que por ahí encontramos los sentidos, ¿no? Entonces, primero tenemos que historizar, en todo caso, acerca de qué historia aprendimos los adultos. Exacto. ¿Qué historia tenemos los maestros, los profesores, inclusive las mamás y los papás de los niños a los que nosotros nos dirigimos? Por un lado, la historia que se transmitió durante años, sobre todo desde el conocimiento escolar, fue la historia, digamos, una historia positivista, basada básicamente en la memorización de los hechos. Los protagonistas eran determinados sujetos, generalmente hombres, militares, políticos, blancos. Esa historia, en el siglo XIX así se investigaba historia, digamos, ¿no? Los historiadores venían de esa corriente positivista, pero esa forma de la historia pasó a enseñarse en las escuelas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, la historia escolar viene cargada, digamos, con todas esas características. Y esa es la historia, además, que aparecía reflejada en los actos escolares. O sea, Mariana hablaba de que los actos escolares, evidentemente, también son una construcción social e histórica, ¿no? Surgen, digamos, casi como un mandato a fines del siglo XIX para conservar ciertas tradiciones, para construir ciudadanía, y la historia que se transmitía en los actos escolares era justamente esa historia de fechas, de próceres, de ensalzar básicamente a los próceres. A ver, no tiene mucho sentido ahora que hagamos toda una historización de las efemérides. Nosotras sí lo hacemos en el libro, exacto, pero Pizzurno fue el primero que hizo, en todo caso, el primer acto escolar, digamos, porque no siempre los festejos, en todo caso, estuvieron en las escuelas. Hubo un tiempo en que los festejos eran populares y que los niños y niñas escolares participaban de esa fiesta popular. Pero a partir de la organización del Estado,
es como que empieza como a endurecerse y a rigidizarse todas estas cuestiones, es mucho más complejo el tema, pero bueno, Pablo Pizzurno fue el primero que armó un acto escolar como muy parecido al que nosotros conocemos ahora, ¿no? Donde reunió a los niños, canta el himno y dio unas palabras alusivas al 25 de mayo. Y desde ese primer acto, allá por 1887, es como que los actos escolares siguieron como el mismo formato, digamos, ¿no? O sea, ciertos rituales, esto de cantar el himno, esto de las palabras alusivas, las glosas, los recitados, los, entre comillas, números que se hacían con los chicos, y además, digamos, esos, los actos escolares iban acompañados, digamos, por un discurso que tenía que ver con ese ensalzar a los próceres. Obviamente, el jardín no escapó de esto, ¿no? El jardín, además, en el jardín también se puso énfasis en lo político, porque la historia positivista rescataba lo político. Los actos escolares siguen la línea de lo político. Y entonces en el jardín también, de alguna manera, se siguió trabajando lo político, pero por ahí infantilizándolo, por ahí apuntando a ciertos relatos míticos que podríamos decir, ¿no? Y acompañado de muchas imágenes, como hablábamos hace un rato, de las damas antiguas, de los vendedores ambulantes, ¿no? Claro, yo les dije, en la década del 90 esto empieza a cambiar, porque cambian los diseños curriculares, porque cambia la mirada. Entonces, aquello que fue funcional por ahí a fines del siglo XIX o a principios del siglo XX, empieza a carecer de sentido, empieza a quedar vacío, además, porque el contexto es diferente, porque la sociedad también fue cambiando. Y entonces nos encontramos por ahí con que ciertas cosas que por ahí estaban prescriptas en otros, o prescriptas o aparecían en otros momentos, digamos, de la escuela, no aparecen prescriptas en el diseño curricular de esa forma. En los diseños curriculares a partir de los 90 no aparece la palabra prócer en ninguno de los diseños curriculares. Entonces, aquí Siede tiene una terminología muy acertada, un concepto acuñal, que es el concepto de currículum residual. Hay cosas que han quedado del pasado, residuos que han quedado del pasado, que en todo caso hacen referencia a otros tiempos, pero que esos residuos quedan en prácticas, por más que el diseño curricular te prescriba una cosa, las prácticas por ahí van por otro lado. Y en función de lo que decían tanto Laura como Mariana, las familias esperan también eso, porque las familias también vienen, digamos, de toda esa tradición. Las familias también han sido educados de esa forma, más allá de que sean abuelos, padres o más o menos jóvenes, ¿no? Hay algo que se fue transmitiendo. Entonces, el tema es ahora, ¿cómo vamos a resignificar hoy el trabajo con las efemérides y básicamente con los niños pequeños, ¿no? Bueno, tendremos entonces que revisar, y para revisar vamos a retornar al enfoque. De nuevo vamos a retornar al enfoque. Y a pensar, vamos, ¿no? Que la historia como disciplina, estoy hablando de la historia a nivel adulto, ¿no? La historia como disciplina ya no trabaja más con las categorías, con los conceptos del positivismo. La historia ha cambiado y no viene tampoco, no es el lugar para trabajar cuestiones historiográficas, pero solo decir que desde la década del 30, los 40, los historiadores están viendo más una historia más social, y a partir de los 70 y los 80 hay foco, digamos, en lo que sería la vida cotidiana. ¿Y por qué? Desde lo académico estoy hablando ahora, ¿no? Desde lo académico, ¿qué significa trabajar la vida cotidiana? Significa poner en foco un aspecto de la vida social que me permite leer el resto del contexto. Entonces, la vida cotidiana habla mucho de lo social, habla mucho de lo económico, habla mucho de lo político. Obviamente,
ahora volviendo al jardín, con los niños pequeños no vamos a trabajar lo político, No. pero sí, la cuestión de la vida cotidiana nos da como una puerta de entrada para que los chicos empiecen a ver cómo vivía la gente en otros tiempos, para ver la cuestión del cambio, de las permanencias, para ver la cuestión de las desigualdades, de las diferencias. Y es como, y además son como las primeras letras que los chicos van a hacer, si quieren, de lo que va a ser la historia y su formación posterior, porque posteriormente van a complejizar la dimensión política, la dimensión económica, tienen para trabajar toda la primaria y toda la secundaria. En el jardín vamos a abrir la puerta, justamente esta puerta de entrada para ver cómo acercamos a los niños a la vida pasada, a fragmentos de la vida pasada. Fíjense, decimos fragmentos, ni siquiera estamos pensando en trabajar totalidades, en acercar a los niños a fragmentos de la vida pasada. Y entonces, Mariana, pensemos en esto de la vida cotidiana, ¿no? Sí, tal cual. A mí, retomando lo que, bueno, obviamente, esta conversación, ¿no? Que lo que había dicho Laura y lo que habías dicho vos, con respecto a esto, desarrollamos muy bien estas ideas en el libro y también desarrollamos la idea de estereotipos. Te escuchaba y decíamos, ¿no? Estos actos escolares que se vienen repitiendo década tras década, que en un momento fueron y tuvieron sentido dentro de un marco del nacimiento de una nación, ¿no? Y de la inmigración ultramarina, esto de conformar identidad argentina, esto de enseñar sociales a través de las efemérides, esto del discurso de los próceres, estas ritualizaciones en los actos que daban un formato como obligado a querer a la nación a través de símbolos, ¿no? Las efemérides eran un símbolo más alrededor del panteón de la bandera, los monumentos, la escarapela, la flor nacional. Los libros de texto, los libros de texto, claro, de la primaria. Claro. Y estas fiestas, como vos decías, que no siempre estuvieron en las aulas, se encorsetaron en las efemérides y en los actos escolares que terminaron haciendo una ritualización que hoy no tiene sentido, como vos bien decías. Entonces, estos estereotipos aparecidos a principios del siglo y repetidos a mitad del siglo XX como algo que descansaba en un discurso hegemónico, hoy se nos hace anacrónicos. Porque estamos hablando de los estereotipos, como vos decías, de los hombres blancos de ciudad y las mujeres que son ricas, blancas y siempre son damas antiguas. Y yo les quiero decir... Claro, porque el estereotipo, perdona, porque el estereotipo también es una construcción y es una construcción de una visión de hegemonía en todo caso. Ahí vamos. El estereotipo por ahí deforma la realidad, ¿no? Simplifica la realidad y hasta naturaliza la realidad, ¿no? Entonces, ha quedado como que la época colonial, damas antiguas. Exactamente. Lo que nombramos... Con negritos contentos, ¿no? Exacto. Lo que nombramos queda como el currículum residual. Es muy común escuchar a las maestras decir época colonial, por ejemplo. Época colonial, las damas antiguas y las negritas felices, esclavas, pero felices al fin, ¿no? No hay conflicto, ese pasado que es armonioso y que cuando uno puede correr esos estereotipos de lugar, aparece la diversidad social y aparece la desigualdad social. Que estaban invisibilizadas y aparecen los conflictos, y estaban invisibilizados detrás de este discurso hegemónico que tiene un condimento de control social y político. El pasado era todo armonioso hasta cómo designamos a los actores sociales del pasado. Bueno, me parece que hacer romper este estereotipo y romper estos discursos, en primer lugar, nos interpela a ver qué sabemos de ese pasado, ¿sí? En segundo lugar, nos interpela a ver cómo averiguamos ese pasado, qué representación tenemos de ese pasado y de qué manera se lo vamos a ofrecer a los niños del jardín. Porque en los 90 han salido unas publicaciones bastante difundidas en toda la nación, donde se han utilizado, y soy incluso yo que maestra de jardín,
en ese momento trabajando, bueno, por ejemplo, el cumpleaños de la patria, ¿no? Esto del cumpleaños de la patria, un 25 de mayo, a las que a somos eso nos referíamos con el tema de la... Claro, a eso me refería con el tema por ahí de las simplificaciones y de las infantilizaciones. O sea, a ver, la patria nació en 1810, entonces el 25 de mayo festejamos su cumpleaños. Exacto. Un niño de jardín puede preguntar que no ha venido la patria a su cumpleaños. Claro, claro. Claro, desde la concretitud, ¿no? Ahora, esto es evidente que nos interpela desde que aprendimos, porque además a partir de pensar que si bien el 25 de mayo es una fecha fundante, no había Argentina el 25 de mayo, ¿no? Exacto. Entonces por ahí uno escucha, he escuchado y por ahí menos últimamente, pero como que la Argentina, el 25 de mayo, los argentinos, el pueblo, el 9 de julio, ¿no? Y bueno, ahí nos debemos todos una revisión de algunas cuestiones de la historia argentina y un poquitito leer publicaciones de historias más piolas, más divulgadores, con divulgadores, ¿no? Con divulgadores. Claro, sí, hay producciones muy interesantes. Bueno, ahora que tenemos es tiempo que estamos igual todos muy ocupados, pero Gabriel Di Meglio, que fue cargo del Museo Histórico Nacional ahora, que estuvo en el Cabildo, digamos, el Museo del Cabildo, publican cosas realmente muy interesantes y sobre estas nuevas preguntas que se hacen los historiadores desde el presente y que nos ayudan, en todo caso, a repensar mucho de nuestras matrices de aprendizaje que vienen como de otra época, ¿no? Pero volvamos al jardín. Sí, claro, no. Volvamos al jardín. Ya que interrumpieron, digo, chicas, estoy recibiendo algunas preguntas en el chat, por eso estoy mirando. Aprovechen para ir escribiendo, porque cuando las autoras terminan, yo les sintetizo alguna de las preguntas. Y dale, volvamos al jardín, Mari, dale. Volvamos al jardín, porque después, cuando nosotras hablamos de esto, no, a ver, dice, entonces no hay que hacer actos patrios, no hay que hacer festejos. Y bueno. Esa es una de las preguntas, atención, ya que estás. Bueno, ahí una de las preguntas dice, y que me pareció re interesante porque dice, ¿no hay que cambiar cómo se hace o ya no tenemos que hacerlos? Esa es una de las preguntas. Ya que estoy, como volvemos al jardín, te digo la otra que me anoté acá, después retomo algunas más, y ustedes aprovechen para ir escribiendo, que tiene que ver con la idea de las palabras alusivas, porque lo que dicen es que por ahí se cambió lo que hacen los niñes, les niñes, pero no se cambiaron las palabras alusivas que tiene que decir el docente, que son más para las familias, este es mi agregado, que para les niñes, que igual no las comprenden. Así que dale, Mari, mira, todo tuyo. Acá hay una que dice, ¿cómo abordamos entonces el 9 de julio que ya lo tenemos encima? Que ya se nos viene, parece que estamos quietos y las fechas se nos vienen como si fuera un tren, ¿no? Y me causa mucha, yo así se la conozco y está muy bien, pero quiero decir, siempre hacemos con este chiste, cuando uno habla del marco teórico, en este caso, y cuando hablamos de sucesos que pasaron en la historia argentina y que tienen que ver con un periodo específico que es el principio del siglo XIX. Esto se lo estoy hablando a las maestras, ¿no? Es un proceso de independencia. No es solamente el 9 de julio, sino es el 9 de julio dentro de un proceso mucho más amplio, que es el proceso de independencia que comienza el 25 de mayo. Entonces, la cuestión es esta. Si comienza el flujo, digo, de las guerras de independencia, de una ruptura del orden colonial, y empieza un periodo postcolonial, y empieza un periodo de inicio de la independencia que se concreta en la formalidad el 9 de julio. Entonces digo... Pero esa independencia va a la organización del Estado. Organización del Estado que recién se va a concluir, ni siquiera con la Constitución, se va a acabar totalmente la organización del Estado allá por 1880. Van a pasar muchos años. Ojo, revisemos también lo que vos estabas hablando del tiempo histórico. Me parece que hacia ahí vas, ¿no? Sí, en realidad, el docente, esta cuestión de ir a las fuentes, y como vos decías hace un rato, ir a leer,
Y después el enfoque, no les voy a estar contando por qué Saavedra era el jefe de la primera junta, digo, presidente de la primera junta. Lo tienen que saber ellas, el proceso histórico de por qué Saavedra llega a ser presidente de la primera junta. A las niñas, el enfoque es la vida social. Y entonces la propuesta que tenemos en el libro deviene de la lectura de un texto que es Orientaciones de la provincia de Buenos Aires, de Bernardi y Grigoski, que ellas proponen los 3 ejes de trabajo para organizar una secuencia o un proyecto en el aula o en las salas, que sí, que el hecho histórico tiene que estar, es el 25 de mayo, es una fecha relevante para la historia argentina, es una fecha relevante para el país, y que el jardín va a estar de fiesta lo mismo que el 9 de julio, ¿verdad? Pero yo cuando me remito al hecho histórico lo cuento de manera que sea entendible para los niños, para las niñas. Y después nos tenemos que ir a la vida cotidiana, y ahí está el enfoque nuestro, la vida cotidiana y a los grupos sociales. Y que se evidencien todos. Por ejemplo, hacemos las preguntas de este trabajo en la sala, ¿no? Si tomamos... si los 3 ejes, a ver si ordenamos por ahí. Trabajar en la virtualidad, esto de charlar, si fuéramos una mesa, estaría mucho más fácil. Claro, dale. Porque pensamos, para mí también coordinarlos y darles la palabra. Y acá las chicas están diciendo en las preguntas qué difícil trabajar el 9 de julio y las efemérides en la virtualidad. Quiero decirles que ya están dándose cuenta por lo que dicen Mariana y Elsa, que todo es mucho más difícil en la virtualidad, pero tenemos que hacer lo mejor que podemos porque es la opción que tenemos en este momento. Ya sabemos que es más complejo. Yo las ayudo a ordenar, aunque no las quería interrumpir con la virtualidad. No, está bien. Perfecto. Las voy a ayudar a ordenar para que se pueda escuchar bien. ¿Vos terminaste, Mari, con lo que estabas diciendo de la educación? Estamos haciendo un diálogo. Estamos haciendo un diálogo. Pero el diálogo, démosle más pausa al diálogo en la virtualidad. Bueno, dale. Entonces, a ver, las orientaciones didácticas del 2005 te proponen trabajar con 3 ejes. Uno es el de los hechos, digamos, acercar a los niños a los hechos, interrelacionarlos con la vida cotidiana en la que transcurrían esos hechos y a su vez ver a los diferentes actores sociales que lo fueron construyendo. Entonces, ahí está el meollo de la cuestión. Entonces, un hecho lo voy a acercar de manera que sea sencillo para los niños y voy a tratar de interrelacionar ese hecho histórico con cómo vivían las personas o Manuel Belgrano, que era asiduo concurrente de las tertulias, y allí puedo empezar a ver qué eran las tertulias, que también nosotros nos seguimos reuniendo, no le llamamos tertulias, pero también tenemos reuniones, y ahí es donde por ahí logro armar el recorte, indagar con los niños acerca de cómo eran esas costumbres en aquella época, e introduzco a Manuel Belgrano como actor social, viéndolo no tanto como prócer, sino también humanizándolo e incorporando también a otros actores sociales que por ahí estuvieron durante mucho tiempo invisibilizados. Ahí está la riqueza de ese material, lo nuestro está basado de alguna manera en lo que escribió Beatriz Doris y lo que escribieron Grisoski y Bernardi. Sí. Quiero decir algo porque estamos con gente de todo el país. Entonces, cuando se hablaba del diseño del 89, nos referíamos al diseño del 89 de la ciudad de Buenos Aires, que fue el primer diseño curricular para nivel inicial, que marcó el cambio de enfoque y comenzó con la indagación del ambiente, los contenidos y todo lo nuevo que se fue incluyendo en lugar de las estrategias, etcétera, que se fue reactualizando, que se retoma, como decía Elsa, en la década del 90, cuando salen los CBC y los diseños de toda la Argentina empiezan a esos CBC, pero este es el diseño pionero donde marca el cambio de enfoque. Cuando se refiere a las orientaciones, tengo entendido, Elsa, que te estás refiriendo a orientaciones de la provincia de Buenos Aires, porque acá están preguntando. Y sí, orientaciones de la provincia de Buenos Aires, Laura, y también, ¿te acordás en el diseño del 2000 en Ciudad de Buenos Aires? También eso aparece en el marco, digamos, en la parte 1, en el marco, no me sale ahora, en el marco general. Los ejes también aparecen.
es que nosotros, nuestra editorial está en Rosario, que pertenece, ya todos sabemos, estoy diciendo una cosa obvia, a la provincia de Santa Fe, y la provincia de Santa Fe realiza tertulias. Y hay un libro en Homo Sapiens, que no es de la colección de Inicial, porque no es parecida, que habla de esto, porque así como en algunos lugares se habla de asambleas o de consejos infantiles, etcétera, la ciudad de Santa Fe, y hay un libro en Homo Sapiens, habla de las tertulias como estos espacios en donde los niños, por supuesto, la terminología de lo que ustedes están diciendo, digo, para evitar confusiones en la cuestión, que tiene que ver con encontrarse, especialmente para nivel primario, y intercambiar acerca de algunas temáticas, algunas problemáticas, etcétera, y lo denominan tertulia, que tiene que ver con las identidades de cada provincia, en donde todos abonamos a lo mismo, buscar instancias participativas donde se escuche la voz de los niños y se debatan temas más bien filosóficamente, pero en el caso de Santa Fe justamente se denominan tertulias, que me pareció, cuando lo escuché, un término muy encantador por el registro que uno tiene de las tertulias, y también me produjo mucho asombro, ¿no?, que se denomine tertulia y que nosotros en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires no sepamos de esto. Ya que las interrumpí, están preguntando qué pasa con el 10 de noviembre, qué pasa con el 24 de marzo. Sí, y no se olviden del querido jardín maternal. Listo, bueno, sí. No, porque me parece, ahora que me estoy acordando que escuchándolas me faltó, empecé con algo y no lo pude terminar, que decía, trabajar en el jardín, las efemérides, es abordar el pasado, aproximar a las niñas a este pasado, con esta diversidad social, los grupos sociales, la vida cotidiana, etcétera. Pero sí está el hecho del acto y sí está el hecho de congregarse, como decía Siede, ¿no? Están y algo hay que hacer con ellos. Entonces, claro, la cuestión de seguir continuando con los rituales, rituales en tanto un día festivo, que me agrupo, que estoy, pero que el acto no sea una imposición que el acto no sea un ofrecimiento de sucesiones de numeritos hechos por los nenes y las nenas sin sentido, sino que el acto sea la convocatoria a las familias que vengan a participar, a encontrarnos ese sentido identitario, estas fechas que nos aglutinan en tanto argentinos, y en tanto identidad nacional, que sí sigue consistiendo en eso, no es que se borran directamente, sino que le damos un sentido actualizado y un sentido que los niños pueden entender, que es esto, ¿no? La vida cotidiana. Entonces, ¿qué tal si proponemos a las familias, hacemos arreglos institucionales en cómo vamos a convocar a las familias a que vengan al jardín para celebrar, para estar juntos, para conmemorar, para coordinar encuentros dentro de un marco de mostrar los proyectos y todo lo que aprendieron las niñas en las salas, que es un montón. Porque cuando habilitamos, lo digo como persona que ha trabajado mucho en los jardines, ¿no? Y Elsa seguramente que también. Cuando se habilita la posibilidad de mostrar la creación, de mostrar que las niñas pueden entender algo que antes no se les ofrecía, como por ejemplo el conocimiento del pasado, las familias quedan asombradas porque rompieron con esa lógica de repetir los rituales de antaño. Dice, se podía hacer de esta manera también, se podía entender el pasado desde otra perspectiva y de otro punto de vista, y sí, porque lo hemos vivenciado con Elsa, lo hemos materializado en propuestas en los jardines de infantes, así que claro que es posible hacer... Sin perder la especificidad del jardín, sin perder, sin dejar de habilitar el juego, básicamente, ¿no? Exacto. Eso es lo que los niños por ahí disfrutan. Además, también ofreciéndole la posibilidad de interactuar con distintos objetos, también trabajando con los museos, también ofreciéndoles relatos ficcionales, personajes, que los disfrutan muchísimo. O sea, abrís un abanico impresionante de posibilidades. Obviamente que necesitamos introducirnos allí, ¿no? Buscar un poquitito de la información,
revisar nuestras cuestiones, y hay bibliografías, fuentes que realmente son muy agradables para leer, de muy fáciles lectura, y que cuando como maestro te zambullís allí, empezás a tomarle también el gustito y apasionarte por esas cuestiones históricas, y obviamente ese apasionamiento después se transmite a los niños, eso es evidente, ¿no? Es lo que hacemos nosotras, porque las alumnas nuestras nos dicen, ay, vos lo transmitís con tanta pasión que nos dan ganas. Bueno, de eso se trata ser docente, ¿no? De despertar en los otros la pasión por descubrir, la pasión por investigar, la pasión por seguir buscando. Así que me parece que en ese camino estamos. No sé si algo más quedó, bueno, los recursos, tomando lo que decía Elsa, los recursos, ¿no? un poquito, Los recursos, la cuestión que también lo planteamos en el libro, la cuestión iconográfica, cómo trabajamos las imágenes, qué imágenes seleccionamos, no todas las imágenes dan lo mismo, es como recomendar un libro que no estamos de acuerdo con el posicionamiento ni con los autores, recomendar una imagen también es importante, buscar quién la hizo, en qué fecha la hizo, y cómo leo esa imagen que no sea meramente descriptivo. Hay autoras, Augustowski, por ejemplo, Gabriela Augustowski, que nos ofrece una visión muy rica de interpretación de las imágenes, y nosotras como profesoras de ciencias sociales, como profesora de ciencias sociales, digo, lo rescatamos en tanto lectura del pasado. Estas imágenes nos van a ofrecer información de cómo era la sociedad en el pasado, pero para eso tenemos que indagar y bucear en buenas imágenes, lo mismo como decía Elsa, ¿no? Los relatos de viajeros, los relatos ficcionales, digo, me parece que cuanto mayores recursos le ofrezcamos a las niñas, mejor es la información que ellos van a ir construyendo en sus saberes. ¿Y por qué digo esto? Porque para las adultas nos da la sensación a veces que estamos enseñando lo obvio. Para los niños no es obvio. Las niñas no conocen el pasado, no conocen, cuando le decimos, porque las carretas eran tiradas por bueyes. Los niños no saben, por lo menos los de Buenos Aires, donde nosotros trabajamos, que es muy ciudad, claro, muy urbano, las niñas no conocen lo que es un buey. Si no le explicas, no. Si no le mostrás una imagen, un cuadro de Emerich Exes Vidal, donde esté la carreta con el buey, el niño no va a saber qué es un buey. No va a tener idea de qué es una tertulia si no le mostramos una imagen donde signifique una tertulia, incluso a los esclavos o a los pueblos originarios, ¿sí? Las mujeres. También estaba pensando a partir de lo que dijo Laura, fíjate, la tertulia, de alguna manera, hay ciertas permanencias en cuanto a la tertulia, y eso tiene que ver, pensar nosotros en cambios y en permanencias. Hay cambio social, pero hay aspectos que permanecen. Nos seguimos juntando, nos seguimos reuniendo, ya no le llamamos a lo mejor aquí en Buenos Aires por ahí tertulia, exacto, pero en otros lugares por ahí le llaman tertulia. Entonces, si nos juntamos para un cumpleaños, ¿no? Para conversar, entonces esto también lo hacían en otra época. Por ahí no escuchando música, pero sí a lo mejor jugando, y sí tomando mate. Y entonces ahí tenés la permanencia. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer un montón de cuestiones que son significativas para los niños, y lo importante es ahí volvemos al enfoque. Ahí volvemos a retomar ese marco del que estábamos hablando. No estamos simplificando, sino que nos estamos tomando de un marco teórico, de un marco teórico de la historia social y de una didáctica y una pedagogía más crítica. Tal cual. Y ahí Chicas, quiero decir esto justamente porque se me va para arriba y no lo puedo leer, y me parece interesante, por un lado, más allá de lo que mencioné, porque por más que las preguntas iban después, va lo que están exponiendo y me parece importante tomarlo, pero se me va a ir esto, que es un ejemplo que preguntan y dice, entonces podríamos realizar una propuesta que sea una exposición de los niños a las familias sobre lo trabajado y cerramos con una chocolatada y pastelitos. Quizás se me ocurre algo así para romper la estructura formal del acto y despertar la participación de los niños. Y vuelve a surgir la idea, antes que se me vaya para arriba, de los actos virtuales, que también es importante retomar, y me parece muy interesante la mención a los recursos,
que fue un debate que tuvimos nosotras tres cuando se escribió el libro, por el tema de lo que significa el recurso para la didáctica general y lo que significa para las ciencias sociales y su didáctica, ¿no? Su enseñanza. Como que tiene que ver con que algunas cuestiones, o sea, el enfoque coincide con el enfoque didáctico general de todas las áreas, disciplinas, campos, pero hay algunas cuestiones que toman su especificidad en cada una de las áreas particulares. Bien. Bien. Sí, yo, verá que no me quería olvidar, ahora vamos a lo que vos decías, yo porque se me iba Laura. y quería leerlo tal cual lo pusieron. Dale. Claro, porque hablábamos de las tertulias y acá, bueno, Lorena, que es alumna mía, diciendo las peñas, están gritando por el fondo, Lorena, porque claro, las tertulias, un grupo social, y en los otros grupos sociales no hacían tertulias. Y entonces digo, si formateamos únicamente, como veníamos diciendo, con un grupo social, no podemos ver el resto. ¿Y qué pasaba en el barrio del Tambor con los negros y sus bailongos? ¿Y qué pasaba en las zonas rurales con las peñas, con los bailes de otro estilo? Y ahí está la cuestión. Cuando rompemos los estereotipos, aparecen mágicamente, digo, hasta los pueblos originarios. Parece que el 25 de mayo nunca hubo pueblos originarios. No hubo mujeres haciendo nada, ¿no? En las guerras de independencia la participación femenina, había una que decía despatriarcar los actos. Despatriarcar los actos, no es poco despatriarcar los actos, ¿no? No es la presencia femenina dentro de las guerras de independencia. Otro que decía, vos dijiste, Laura, 10 de noviembre, 24 de marzo. Por ahora abordamos efemérides clásicas, porque fue una decisión también abordar efemérides clásicas. Nos debemos, tal vez, 24 de marzo, tal vez un artículo, tal vez algo que haya dando vueltas por ahí. Sí, claro que nos debemos, pero me parece rescatar esto de la diversidad en tanto los festejos y las reuniones. Totalmente. ¿Vos querés aclarar, Elsa, con respecto a los actos virtuales, que eso lo teníamos charlado y conveniado? Sí, lo que pasa es que es como muy difícil trabajar la cuestión de los actos virtuales. Y además, de nuevo, volvemos a la cuestión también de las familias. A veces las familias también están de alguna manera formateados en esto de lo tradicional. Entonces, a lo mejor la maestra selecciona un buen relato, arma un buen relato ficcional y ese relato nos sirve para recordar los festejos que se hicieron allá por 1816, cuando se declaró la independencia, ¿no? Esos festejos en otra época se llamaban fiestas julias, y podemos leer algo, cómo festejaron las gentes de la élite en Tucumán, que hubo un gran baile para la gente de la élite, y cómo festejó el pueblo por ahí en la plaza. Entonces, a lo mejor una lectura de un relato, armando una situación, que por supuesto las maestras lo saben resolver eso, conocen a sus niños y saben cómo pueden redactarlo. Teniendo las fuentes de información, armo un relato que enganche a los chicos y listo, cuando estemos en la sala vamos a poder armar la fiesta, vamos a poder ver las imágenes de las carretas, vamos a imaginar cómo fue el viaje a Tucumán con todos los obstáculos, pero hoy no tendría sentido pedirles a las familias que nos armen una carreta, tampoco todos viajaban en carreta, o sea, ¿ustedes se lo imaginan a Belgrano o alguno de los diputados viajando en carreta? La carreta era de los sectores populares y de carga, ¿no? O sea, por eso a veces hay como que ir a las fuentes, a los recursos, llegar allí, y de allí surgen todas estas cuestiones, estas alternativas por ahí a lo tradicional, que a veces no nos conforma lo tradicional, obviamente, ¿no? No sé si querías agregar algo más, Mariana, de la virtualidad. Yo pensaba en eso que vos escribiste acotado, que en un momento yo te había pedido sobre la virtualidad para colaborar en esto, que uno entra como en desesperación, retomando que obviamente es más complejo, que obviamente no es lo deseado, que obviamente es lo posible. Y en función de eso, vos ahí habías escrito algunas pequeñas cosas que tenían que ver con alguna opción, completando lo que dice Elsa, de trabajo ahora en la virtualidad, porque las fechas están y las debemos abordar y no las debemos pasar por alto. Yo creo que también es un buen momento para retomar aquello que nosotros vivíamos cuando éramos alumnos, de qué implicaba encontrarse como sociedad y como comunidad en función de esas fechas,
más allá de los actos escolares, ¿no? Como que eran como un festejo o una conmemoración cuando nosotros éramos muy pequeños, y eso se fue perdiendo en un punto. Y vos ponías en eso un listadito de algunas posibilidades o algún ejemplo. Sí, en realidad lo que se llama acto escolar, si el acto escolar es juntarse, no podemos, digo yo, desde mi humilde opinión, creo que no podemos abordar un acto escolar. No, un acto escolar no. No, porque no está el formato, porque es otra cosa, porque si no lo haríamos de otra cosa y no como un acto. No, un abordaje del pasado, digamos. Un abordaje del pasado, no, más que nada era la propuesta que yo había pensado así rápidamente, porque una también está aprendiendo en la virtualidad. Uno aprende y va, y avanza y retrocede y escucha y modifica. Me parece que es un aprendizaje colaborativo, ¿no? Esto también lo hablamos con otros y otras colegas. En realidad es hacer una pregunta, ¿sabías qué? Porque los papás y las mamás y las familias que están con las niñas en las casas, en sus hogares, no tienen por qué saber de historia y tal vez puedan replicar esto que vos decías de su paso de su biografía escolar, ¿no? Pero entonces ahí es la docente quien tiene la oportunidad de algo muy pequeño y muy acotado, brindar información cortita, no buscar información a las familias porque no tienen por qué buscarla. Es la maestra la que tiene que ofrecer una información con un juego muy sencillo de, ¿sabías que en la época de Belgrano se comía mondongo? Y le pasan la información de qué página lo sacaron y les cuentan cómo se cocinaba el mondongo y quién cocinaba el mondongo, digo. ¿O sabías que Belgrano, cuando estaba izando la bandera en la borda del río Paraná, no sé, llamó a un negro dentro de su ejército para que la izara? Pero para eso hay que buscar información, para poder darle ese sentido didáctico, de ganas de investigar. Digo, como un ejemplo, habrá miles, ¿no? A ver, Elsa, no sé si te ocurre algo. Uno. ¿Sabías que el Acta de la Independencia, donde se puso por escrito que el rey ya no nos gobernaba más, que ya no dependíamos más de España, se escribió en castellano, en quechua y en aymara? Esa primera declaración, porque no era la Argentina, era las Provincias Unidas, que dice el himno, las Provincias Unidas del Sur, que abarcaba lo que hoy es Bolivia, por ejemplo, y Bolivia es una nación o sea, es un estado plurinacional, ¿no? Donde hay gente que habla en quechua y hay gente que habla en aymara, y en aquella época era la mayoría de la población, digamos. Entonces, eso, por ejemplo, una vez lo hicimos en un jardín y realmente para las familias fue como muy gratificante, ¿no? Para muchas familias aquí en la ciudad de Buenos Aires, desde que vienen de países limítrofes, esto de ver que se había escrito en quechua y que se había escrito en aymara el acto de la independencia. Por ahí, esa pequeñez, que parece pequeñez, ¿no? Pero es muy importante. No lo es, claro, te involucra, te da el sentido de nación y de pertenencia de otra forma, de otra mirada, ¿no? Con otra mirada. Ahí tenemos la mirada de Belgrano, porque ahí va para los adultos, ¿no? La mirada de Belgrano de conformar un futuro país inclusivo, donde los pueblos originarios también estaban incluidos, que después, bueno, estas ideas de los revolucionarios de Mayo fueron traicionadas en 1880, no importa, eso será para otro libro, quiero decir. Pero me parece que no nos quedemos con la historia mitrista, que no nos quedemos con la historia positivista, que nos quedemos por lo menos con esta... ¿Cómo? Perdón, Elsa, que no te escuché. Con la historia oficial, decía, te agregaba. De fines del siglo XIX, claro. Entonces, porque la historia oficial también habla de damas antiguas y de caballeros y nada más. Y que todo el mundo tenía aljibe, ¿no? Entonces estamos... Más cercanas en el tiempo, si otra vez volvemos. Del 24 de marzo y de la historia oficial. Chicas, tenemos que ya empezar a cerrar un poquito. Bueno, ya que dada esta instancia, tomo algunas cuestiones de las preguntas y cerramos con el cuento, así 19:30 podemos ir cerrando. Acá hay millones de elogios hacia ustedes, hacia el hacia todo, que después podrán leer.
alumnas y etcétera, etcétera. Yo quería retomar la idea de que es un libro que sirve muchísimo para la formación, que como decían al principio tiene como todo incluido, como compendiado todo lo que necesitamos, pero que también es un libro bien interesante para los docentes, los educadores, maestras y maestros de educación inicial, porque tiene que ver con este enfoque que necesitamos, esto que hay que saber y esto que hay que saber cómo abordar con los niños pequeños. Y la colección siempre toma la idea de que sea para la formación, pero también para los capacitadores y especialmente para los maestros y maestras de educación inicial, para que tengan herramientas para manejarse. Y en relación con esto, quiero destacar dos cosas. Una, que hay que saber lo que uno va a enseñar. Sí, uno ve muchísimo en las instituciones educativas que los niños hacen preguntas y, o les niñes o los niños y niñas, debate aparte, y el maestro o la maestra no sabe cómo contestar porque hay que saber lo que uno va a enseñar. Y la enseñanza del pasado o del histórico es uno de los que más da cuenta de la falta de saberes que a veces tenemos y de las dificultades que nos lleva en el trabajo con los niños pequeños cuando no tenemos esos saberes. Y hay que estudiar, lo que hay que estudiar, hay que estudiarlo, ¿no es cierto? Para eso las chicas hablaban de un montón de bibliografía. Y lo otro que quiero decir es que había como comentarios referidos a esto ya lo hacemos acá, o no lo hacemos así, y nosotros ya sabemos, las tres, sabemos nosotras que hay un montón de cuestiones que se hacen, hay otras que no se hacen tanto, que hay una diversidad de opciones en las instituciones, que las contradicciones entre los enfoques y las prácticas aparecen al interior de las propias instituciones, incluso de las propias salas, ¿no? Donde uno tiene claras algunas cuestiones y después algo le aparece que contradice ese enfoque, como decíamos al principio, ¿no? Que uno sostiene y que desde lo teórico lo tiene bien conocido y que sin embargo cuando vamos a la práctica uno dice, pero ¿cómo? Esto no se contradice con el enfoque, es como uno dice siempre, yo escucho a la maestra cantar, aguardar y digo, pero ¿cómo? ¿No estamos hablando de un sujeto autónomo? ¿No? Y no quiere decir que el enfoque no esté claro, tampoco quiere decir que por cantar una vez el aguardar estamos en problemas. Esto claro, es cuando es una constante. Entonces, esos ejemplos que ustedes daban, los ejemplos que las chicas ponían, esta idea, no sé si de mostrar una exposición, pero de compartir el trabajo con los familiares, esta idea de buscar diferentes instancias de trabajarlo, siempre recreando y siempre preguntándose para qué. ¿Por qué? Justamente para darse cuenta si aparece la contradicción o no, y nos va a aparecer siempre, ya lo decía Sacristán de los años, siempre aparece en toda práctica pedagógica y retazos de diversas teorías, incluso contradictorias entre sí. La idea es reflexionar, ver cómo uno continúa, y a mí me impactó mucho cuando ustedes decían que hace tantos años habían nacido estos rituales, ¿no? Tantos años y todavía estamos en esta lucha, y eso que la educación inicial es pionera en alejarse de los rituales y llevar la vanguardia de las luchas por los enfoques educativos. Soy cero objetiva en esto, y sin embargo, como igual tantas cosas se nos chispotean, ¿no? A mí me gustaría, antes de que vayan al cuento, o si quieren agregar algo más, una breve mención al jardín maternal, que estoy tentada de hacerla. Vos sabés que estaba por decirte, no te quería interrumpir. Ay, sí, yo también estaba pensando en eso, sí. Por favor, el jardín maternal. Por favor, el jardín maternal. ¿Quién? Bueno, a ver, habría que preguntarse si un niño de 3, si un niño de 2, comprende estas cuestiones, ¿no? Nosotros estamos pensando este abordaje básicamente con niños de 4 y 5. No lo consideramos pertinente para trabajar en el jardín maternal, y tampoco pensando en los niños en sala de 3, el 25 de mayo, muchos tienen 2. Muchos tienen 2. Muchos tienen 2, son muy pequeños. Ahora, sí por ahí, como forman parte de una institución, y nosotras armamos el
festejos, si armamos algún escenario lúdico histórico, obviamente los podemos invitar a jugar, a que jueguen, a que parte, los debemos, claro, que jueguen, que se integren con los otros niños. Ellos no han hecho la investigación sobre lo que se comía o sobre el mercado. Alguna vez hemos jugado al mercado, armando un escenario histórico. Los niños de Sala 2 venían y compraban y vendían con su familia, porque forman parte de la institución. Pero, digamos, trabajar el hecho histórico, trabajar inclusive las cuestiones de la vida cotidiana, en una secuencia, en un proyecto o en lo que fuera, no. Es un como sí. Es hacer un como sí, que los de 2 están trabajando el 25 de mayo. Lamento decirles que no están trabajando el 25 de mayo. Es un como sí. Pero sí, como decía Celsa, que estamos convencidas, porque bueno, ya lo habíamos hablado largamente, es la participación a una fiesta institucional, pero no de investigación en la sala. Porque eso lo van a ver después. Hay tiempo. Después nos preguntamos, oscilamos tantas veces entre los extremos, ¿no? Y yo quiero destacar esto porque me interesa particularmente lo del jardín maternal y lo hablábamos las tres, porque yo lo escucho en las instituciones y les decía, esto tiene que quedar claro en el libro y está claro en el libro, incluso está claro en el prólogo, porque tengo una ocasión como con eso, que tiene que ver con esta idea de no es el extremo de no participan y los encerramos en la sala, lo digo extremo, ¿no? Para que no salgan y no se los escuche y no molesten en el acto. No, por favor, por eso, lo digo extremo, metafórico, pero bueno. ¿No es cierto? Pero podría pasar, como que puede pasar. Puede pasar, como las metáforas de Tonucci, no tenemos a los niños de maternal colgados en el perchero ni mirando el reloj esperando que pasen las 12 horas, es metafórico, pero ya sabemos a qué nos referimos. Sí. Y tampoco los incluimos en el acto donde están los maestros sufriendo, todo el mundo sufriendo, porque estamos intentando que los niños se queden quietos y especialmente sufriendo los niños, y no hay nada que justifique un niño con su tiempo de la infancia disperso en cosas sin sentido. En el intermedio de eso, cuando uno planifica y tiene una institución que tiene una sala de 2, un jardín de infantes o una escuela infantil, o un JIC o un JI, o como lo denominemos, depende de la zona, que tiene sala de 2, o tiene sala de 1 y de 2, o tiene jardín maternal y jardín infante, sabemos que planificamos las acciones para toda la institución. Eso será conveniado para que en algún momento, por ahí en el cierre, los maestros se puedan acercar con sus pequeños alumnitos y alumnitas y puedan participar de algo, y las familias puedan sentir que su hijo bebé está compartiendo con su hijo de sala de 4 o 5 lo que se está desarrollando. Cuando el acto es ocupado, esto es mucho más difícil. Cuando el acto tiene que ver con el enfoque que ustedes plantean, esto es mucho más coherente, porque es coherente con el enfoque, con el sujeto que queremos formar, con cómo definir la educación, la enseñanza, etcétera, etcétera. Yo, para cerrar y darles pie al cuento, siendo las 19:22, quiero decir que en el prólogo, tomando lo que ustedes trabajaban y mis propias preocupaciones al respecto, yo planteo confrontaciones, interrogantes y búsquedas entre algunas cuestiones que tienen que ver con estos estereotipos, con los conocimientos lineales, ¿no? con algunas complejidades que son específicos estos ítems para la enseñanza del pasado, tomando, como dicen las autoras, y para las ciencias sociales, pero también para todo el enfoque educativo del nivel inicial y para todas las áreas, campos, ejes que nos convocan, porque lo específico se incluye en lo general y se retroalimenta más allá de tener su propia especificidad. Esa especificidad aparece en este relato. Yo estoy esperando el relato que van a presentar ahora. Bueno. El relato, me fijo si hay alguna pregunta más, pero acá piden un encuentro virtual, ya hicimos. No, pero dice para atrás, porque la conozco a Clau. Trabajando muy bien efemérides desde la virtualidad. Es una directora de un jardín. No, pero acá dice hagan un encuentro virtual sobre esto y dijimos, ya hicimos algún encuentro virtual, podemos intentar reiterarlo, y también en septiembre seguramente estará el Congreso de Homo Sapiens
que pasamos de mayo a septiembre y en septiembre tampoco se va a poder hacer presencial, les podemos enviar la información, se va a tener que hacer virtual por razones obvias que nos conllevan a ir modificando las decisiones en función de lo que va sucediendo, nunca tenemos certezas, ¿no es cierto? Ni en el pasado, ni en el presente, ni las tendremos en el futuro, pero ahora es una etapa... No existen las verdades definitivas. No existen las verdades definitivas, Laura. No existen. Y no existen las recetas tampoco. Nos vendría bien, pero no estamos pudiendo tenerla. Bueno, vamos por la historia, cuento, etcétera. Historia, bueno. Algo lindo, queríamos cerrar esto con algo lindo. ¿Elsa? Sí. A ver, hace muchísimo tiempo, cuando nuestro mundo se hallaba en la infancia, había un pobre leñador que vivía en una cabaña del bosque con su mujer y sus 3 hijos. El hombre pasaba sus días preocupado, pensando que era ya mayor y que no podía dejarles herencia a sus hijos, ya que lo poco que ganaba apenas alcanzaba para mantenerlos. Un día decidió vender su leña en un próspero poblado lejano. De ese modo conseguiría más dinero. Eso le permitiría ahorrar y en sucesivos viajes lograría atesorar lo suficiente para la tan ansiada herencia que proporcionaría seguridad a sus hijos. Muy temprano comenzó su jornada. Luego de haber cargado abundantemente de leña la precaria carreta, emprendió el viaje que duró unos cuantos días. Habiendo realizado exitosas ventas, se dirigió satisfecho de regreso a su casa con el dinero obtenido, pero al oscurecer se extravió en el camino. Después de vagar durante días, llegó a un lugar muy salvaje y solitario en donde los árboles crecían tan espesos que apenas se podía pasar entre ellos. Desesperanzado, descendió de su carreta y se sentó a descansar. De pronto, advirtió que entre las raíces de un árbol cercano, unas piedras muy brillantes llamaron su atención. Cuando se acercó, comprobó con sorpresa que se trataba de 3 magníficos diamantes, tan grandes como jamás había soñado que existieran. Los tomó, guardándolos en una bolsa, y se durmió hasta el día siguiente. Con claridad seguramente encontraría el camino de regreso sin dificultad. Y así fue en efecto. No tardó en llegar a su casa, ansioso por compartir con su esposa lo que le había sucedido. Ambos pensaron que lo mejor sería enterrar secretamente los diamantes en el jardín de la casa, para evitar que los ladrones se los llevaran. Y cuando se hicieron muy ancianos, les contarían a sus hijos lo que allí había. Así lo hicieron. Para evitar olvidar el lugar en que habían depositado el tesoro, todos los días al pasar por allí, arrojaban una piedra. Los niños, sin comprender el sentido, imitaban a sus padres y así ocurrió durante muchos años. Un día, los padres murieron repentinamente, sin haber podido develar el secreto. Los hijos continuaron arrojando piedras al lugar señalado, y así lo hicieron las sucesivas generaciones. Cuando se les preguntaba por qué realizaban tan extraña acción, solían responder que sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos se los habían enseñado, pero que no podían dar cuenta del motivo. El tesoro había quedado cubierto por las fastidiosas piedras. En un momento determinado, se reunieron una vez los tataranietos del leñador para decidir qué hacer con esa tremenda montaña acumulada por generaciones, carente aparentemente de sentido, que únicamente ocasionaba molestias a ellos y a los vecinos de los alrededores. Hubo quien propuso simplemente dejar de arrojar las piedras. Hubo quien propuso deshacer la montaña dispersando las piedras y olvidarse del asunto. Hubo quien insistió en continuar acumulando piedras a pesar de las molestias, en honor a sus ancestros. Y por último, uno propuso correr con cuidado las piedras del lugar y cavar para intentar encontrar el significado perdido de tal acumulación, para finalmente decidir si, para ahorrar a tus antecesores, continuaban con esa acción o la modificaban. ¿Y ustedes qué hacen con los diamantes? ¿Le siguen tirando piedras arriba? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Queda para reflexionar, ¿no es cierto?
Queda para reflexionar ustedes qué hacen con los diamantes. Yo también, queda para reflexionar, para mí también queda la reflexión para todos, queda reflexionar qué hacemos con los diamantes y por ahora podemos pensar que esos diamantes tan valiosos son nuestras infancias, nuestros niños y niñas, que debemos cuidar tanto, que son la prioridad de la colección, que son la prioridad del sistema educativo, debieran ser la prioridad del sistema educativo y que por lo menos son la prioridad de todos nosotros que pensamos en cómo darles las mejores opciones educativas. O sea, la prioridad, las infancias y las propuestas educativas que los acompañan y sostienen en sus procesos. Gracias por este libro, chicas. No, gracias. Estoy escuchando, miren mi fallido, estoy leyendo todos los agradecimientos y viendo que esto verdaderamente es un aporte, como dijimos en el inicio, para repensar un tema tan complejo, tan controvertido, con tantos rituales y estereotipos, que mirándolos desde este enfoque y desde lo que plantea este libro, van a poder encontrar herramientas para mejorarnos día a día y buscar las propias opciones de desarrollarlo, porque como decían al principio, no es una idea de recetas, sino es una idea de comprender el enfoque, comprender el marco teórico y buscar las propias opciones de acuerdo a cada realidad. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en los libros, nos vemos en el libro, nos vemos en el libro. Muchas gracias, nos despedimos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.